Pues tenemos la Santa Cena delante y hemos tomado la copa. Una palabra que realmente nunca utilizamos los evangélicos, precisamente por rechazo a la Iglesia católica, a la tradición católica, es la palabra Eucaristía. Y la verdad es que es lo que dice, ¿verdad? Dio gracias, es Eucaristía. Y justamente tenemos esa copa que el Señor toma y da gracias, es decir, Eucaristía. La copa nos sugiere muchas cosas. Cuando tenemos la copa en la mano, pues miramos hacia adentro con una reflexión hacia nosotros y nos vemos en ella con toda la trascendencia que tiene ese análisis personal y hacemos una reflexión mirando a los demás y sobre todo miramos el reflejo de nuestro Señor Jesucristo y lo que tiene para nosotros. Esta mañana quiero mirar un poquito en cuanto a la reflexión que nos sugiere y las lecciones que tenemos de la historia. En cuanto a este hecho que leímos en el capítulo de Génesis, pero que realmente es una constante para cada uno de nosotros en las preguntas reiteradas de la vida que uno se hace un día y otro, pero al final, al cabo de nuestra existencia, todos nos las hemos hecho multitud de veces. ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué sucede esto? Que son preguntas realmente que nunca acertamos a contestar, aunque generalmente después, como dice el Señor, esto lo sabrás después, terminamos por entender su significado. Esto es lo que sucede en el pasaje que tenemos delante de los hermanos de José y su situación concreta de aquel hombre que encuentran la copa en su saco y por lo tanto lo hacen responsable de un robo que no había cometido. Visto desde ese punto de vista simplemente novelesco, como una historia del pasado, sin saber realmente cómo termina ni nada de todo esto, parece una escena realmente grotesca y cruel, porque hay un plan concebido, ¿verdad? Los hermanos de José vivían en Canaán, habían ido a comprar trigo a Egipto y realmente necesitaban el trigo para comer porque había sequía en toda la tierra y se había esquilmado los campos, incluso los ganados. La situación era de verdad extraordinariamente difícil. Afortunadamente José había hecho pues una provisión en ese anticipo de la providencia de Dios para cuidar en los años de las vacas flacas a la gente y para esto había provisto de aquel tiempo espléndido donde las cosechas eran abundantes y había recogido suficiente grano para abastecer a la tierra, incluso para vender a pueblos extranjeros. Y así vienen los hermanos de José a comprar el trigo y regresan a su casa, pero el trigo se acaba. Esta es una de las cosas de la vida que van a aprender de verdad en el texto. Y es que el trigo, la comida, los alimentos, las cosas realmente se desgastan o se acaban y necesitamos más. Así que deciden volver a Egipto porque tenían que ir de nuevo a reponer su trigo, a reponer sus víveres, pero aquel hombre de Egipto les había dicho que tenían que traer con ellos a Benjamín, el hermano más pequeño. Cuando leemos el pasaje nos parece que Benjamín era de pañales, ¿verdad? Pero Benjamín evidentemente era un hombre y por lo tanto creo que el pasaje, como la mayoría de las veces, la Biblia no nos da una historia sino un mensaje y cuando nos desprendemos del mensaje y nos metemos en la historia nos perdemos muchas de sus enseñanzas. Pero de cualquier manera lo que está enfatizando no es la edad de Benjamín, sino la estrecha relación que Jacob tiene con Benjamín, porque como seguramente todos sabéis, Benjamín era el hermano de José también,
y José había sido teóricamente destruido por una fiera y solamente le quedaba Benjamín de su amada Raquel. De manera que Jacob no quería dejar de ninguna manera que Benjamín fuese a Egipto, pero la necesidad urgía y deciden llevarlo con él. Y ya están en Egipto y hay un plan malévolo, ¿verdad?, de José, que les dice, bueno, venga, llenadle los sacos de trigo y que se marchen. Y cuando estén ya saliendo por el camino, habéis puesto una copa en el saco de Benjamín, salid y los detenéis, les hacéis volver. Entonces tenemos la escena, esa escena cruel, en la cual está concebido un plan que la apariencia demuestra toda la maldad, que en aquel caso sabemos cómo acaba, y la interpretación naturalmente está hecha, pero en multitud de situaciones de la vida nos damos cuenta que eso se reproduce una y otra vez, porque simplemente es el abuso del que manda, el abuso del que dispone el trigo, el abuso del que tiene el poder, es decir, aquella imposición tiránica sobre los que dependen de uno, y por lo tanto puede reírse de ellos y puede detenerlos y puede hacer todas las fechorías que quiera. Realmente estamos acostumbrados a ver cómo, estamos viviendo una época donde justamente la opresión es tremenda. El tendero donde compro la fruta sigue vendiendo la misma fruta, los empleados cobran la mitad. Si queréis de alguna manera ilustrarlo mejor, me parece que la gravedad de la situación actual anda por ese camino. Es decir, simplemente el que está en posición de abusar, abusa. Y los demás, ¿qué pueden hacer nada más que sufrir porque no tiene otra alternativa? Esta se repite una y otra vez en la historia con una escena grotesca y cruel, que en cuanto hay poder, aunque sea estar sentado detrás de un mostrador, ¿verdad?, vuelva usted mañana, y te vuelven que vuelvas mañana, porque simplemente así es como le parece al que tiene que atenderte. Multitud de situaciones en la vida donde nos sentimos atropellados. Y esto es la escena que nos narra, ¿verdad? José ha preparado un plan y aparentemente tiene toda la crueldad posible. Pero la realidad siempre es otra. Nosotros estamos acostumbrados a ver la superficie y las apariencias a veces nos ciegan. Y no llegamos a entender que hay propósitos más profundos. Y entonces la realidad no es que simplemente quería reírse de ellos, sino que tenía un plan concebido, un plan de amor para aproximarlos de nuevo hacia él, para volver a establecer los lazos de amistad que habían roto, para volver a reunir a la familia, para disfrutar realmente de aquello que era la bendición de la familia, del amor. Pero no es una casualidad, es algo que ha planeado bien. Expresamente el texto dice, pondrás la copa en el saco del menor. No es una casualidad. Y las cosas, no quiero hablar aquí ahora de doctrina, de predestinación y todo esto, no creo que las cosas funcionen así, pero sí que creo que el Dios que nos ama y que ha hecho el universo y que cuida de las cosas, tiene un plan concebido y nos invita a participar de él. Esta es la copa. La copa es realmente el designio de Dios para nuestra vida, que la llenamos de tragedia o de bendición, que viene acompañada a veces con sustancias trágicas y a veces con alegrías. Mi copa está rebosando, ¿verdad? La copa de la ira. Mi copa es la copa de salvación y vendré delante del Señor para traer la copa y mi heredad. Hay multitud de textos donde lo que nos indica es el contenido de la copa misma. Aquí, en el pasaje, lo que revela es esa disposición de aquel hombre que ama a sus hermanos y está procurando lo mejor para ellos. Les podía haber dejado marcharse con el trigo a su casa de nuevo y no hacer nada, pero el trigo se les hubiera acabado y volverían a estar en la misma situación. Los planes de Dios son un poco más profundos para la vida, aunque a veces nosotros nos quedamos mirando la copa y perdemos su contenido. La verdad es que es una tragedia, la escena es cruel, ¿verdad? Es
venid, venid. Y llegan allí, ¿es que habéis robado? ¿Nosotros? Se miran todos, pues no. Y todos están seguros, ¿verdad? Nadie ha robado, nadie se ha llevado la copa. Todos están seguros realmente de que han hecho las cosas bien. Pero, sin embargo, la acusación está ahí. Y se van a encontrar realmente que la copa también está allí presente en el saco de Benjamín. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué? ¿Y cómo es posible? ¿Y quién ha hecho esto? ¿Os acordáis? El Señor dice, mientras que dormían, vino el enemigo y fue sembrando cizaña y llenó el campo de cizaña. Tú no has hecho nada, pero naturalmente hay muchas cosas en la vida que nos rodean, de las cuales no somos culpables, pero sí somos sufridores. Y sucede una y otra vez que nos vemos inmersos dentro de circunstancias que nosotros no hemos de ninguna manera tenido ocasión de provocar, pero que nos han llegado y nos encontramos ahí con esa perplejidad de la vida diciendo, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué tengo que sufrir yo esto? El texto es demasiado incisivo porque dice, ¿por qué a mí Benjamín? Benjamín era el hermano de José, los otros eran hermanastros. Era el hermano predilecto, realmente la sangre de su sangre y carne de su carne. Este sí que era realmente hueso de sus huesos. Pero, naturalmente, a pesar de todo, José designa un plan en torno a Benjamín. Ponerle la copa a él será culpable. Naturalmente, podemos imaginarnos, Benjamín no sabe quién es José, pero José sabe quién es Benjamín. Y podemos imaginarnos realmente la sorpresa, ¿verdad? Todos sacan su saco. Mira, no tengo nada, todos muy contentos. Luego el saco más pequeño, el que parecía que no tenía ninguna apariencia, ahí está. Y podemos imaginarnos la reacción de Benjamín. Yo no he hecho nada, pero estás ahí inmerso. Y en cuántas veces nos meten dentro de no hemos hecho nada. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que va a suceder? Justamente el hermano más querido es el que sufre realmente la situación. En el sentido bíblico, los creyentes sabemos que Dios no tiene favoritos, al contrario. Precisamente las personas selectas sufren mucho más. Es decir, porque aguantan mucho más. Si miramos el Evangelio, si miramos la Sagrada Escritura en general, nos damos cuenta ese esfuerzo de Dios con los suyos, que realmente nos parecía que tenía que llevarlos en palmitas, ¿verdad? Pero lo vemos a Elías sufriendo la angustia, o vemos a Pablo sufriendo en la cárcel, y vemos a multitud de creyentes tremendamente grandes, con esa angustia de vivir una circunstancia que ellos no han provocado, pero que realmente les causa esa perplejidad de ¿por qué? Bueno, aquí quizá anticipo un poco lo que viene después. El apóstol Pablo, cuando está viviendo esa situación, ese por qué que no entiende, por qué está en la cárcel, por qué tiene que sufrir, por qué y por qué, en medio de todo eso, dice, vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. El contenido, lo que parece que es tragedia, realmente tiene un propósito en las manos de nuestro Dios y por lo tanto no lo puedo tomar como una tragedia, sino como algo que Dios ha puesto, como diría Jesús, la copa que me ha dado el Padre no la voy a beber. No entiendo por qué, pero seguro que Dios tiene un plan más glorioso. De tal manera que Benjamín, que venía para comprar el trigo y volverse a su casa, cambia el destino. José, el destino, la providencia, le cambia su destino. Ahora tiene que quedarse en Egipto. Volvía a Canaán, pero tiene que quedarse en Egipto. Y cuando nos encontramos con esas situaciones, ¿os acordáis que Pablo quería pasar y el Espíritu dice que no? ¿Obedece al Espíritu o no obedece? Esta es una decisión siempre que la podemos tomar. La situación está delante de nosotros. ¿Qué ponemos en la copa? ¿Nuestra decisión
o la decisión de Dios, nuestro propósito o el propósito de Dios. Este es el enfrentamiento que hay aquí. Ellos tenían un plan, tenían un propósito, pero José tenía otro propósito. De pasada, diremos que José es el personaje que más se identifica con Cristo de todo el Antiguo Testamento. Es la única persona que no tiene ninguna mancha. No encontramos nada que deteriore el carácter de José. Le vemos siempre con la pureza un poco extraordinariamente irreal casi para los creyentes, pero es lo que nos presenta la Escritura, para darnos tal vez una pista de comprensión e identificación. Pero de cualquier manera, José tiene un proyecto y Benjamín se encuentra frente a ese proyecto. Y los hermanos también, ¿verdad? Regresan a Canaán, quedan en Egipto, su propósito o el propósito de Dios. En tercer lugar, la copa va a ser algo que les revele, que les dé una oportunidad y que se le abra una puerta a la esperanza. La copa en el saco de Benjamín, la copa de la tragedia, esa copa de amargura realmente, va a hacer reflexionar tranquilamente sobre muchas de las cosas de la vida. Y la primera cuestión que les va a hacer reflexionar es que, naturalmente, han venido a comprar trigo a Egipto y se van a volver con el trigo. Y ya tienen todo eso. El propósito de su vida era llenar los sacos de trigo. Los llenaron tanto, no cabía nada más en los costales, ¿verdad? Y me parece que es una lección de la vida, que llenamos nuestros sacos de trigo. Parece que el sentido de nuestra vida sea llenarnos de cosas, que el objetivo sea esa conquista y esa posesión de cosas materiales, y ahí se acaba todo. Naturalmente, la copa le va a demostrar que la vida tiene una extensión diferente, que tiene un sentido distinto, que tiene unos horizontes mucho más amplios y que no puede consistir su existencia solamente en venir a Egipto a comprar el trigo. Esto es lo que José no tiene para sus hermanos. Esto no es lo que la providencia de Dios tiene para el hombre. No es el sentido de la vida solamente llenar nuestras casas de cosas, sino darle una proyección completamente diferente. Además que el trigo se acaba, ¿y después qué? Esta reflexión evidentemente surge del pasaje y va a darles una orientación diferente para reflexionar, para pensar un poco más. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Dónde estamos metidos? Y la siguiente reflexión es que justo con ello van a hacer un examen, examínese cada uno a sí mismo, ¿verdad? Y los exámenes en profundidad están allí y van a ir surgiendo, porque están en una situación muy especial. Ahora Benjamín tiene que quedarse y ellos marcharse sin su hermano, pero su padre les está esperando con su hermano. Y esto no es lo que les duele. Lo que les duele es que unos años antes a su hermano realmente le habían tratado cruelmente. Y su conciencia está ahí. Y realmente ahora asocian una cosa con otra y por dentro están reviviendo el pasado y reconociendo su situación interior. Y naturalmente esto les conmueve, de tal manera que les hace reflexionar, pero a la vez les hace cambiar. No la parte de Benjamín de humillarse para pedir perdón, sino la de Judá. Estoy dispuesta a poner la vida por mi hermano. Esta es la cuestión donde el texto nos lleva, que la copa que José ha puesto en sus costales les va a evidenciar una profundidad de la vida y les va a hacer reflexionar sobre aquello que hay dentro del contenido del corazón y de la persona. Y vemos que hay un avance extraordinario. Nos revela a las personas, pero sobre todo nos revela el que ha puesto la copa y con qué propósito lo ha hecho. Ellos van a descubrir
que el que ha puesto la copa es el que les ama. Para ellos es una copa de tragedia aparentemente, una copa de angustia, una copa de dolor. Pero el que ha puesto la copa en el saco es el que les para volver a reflexionar, para volver a considerar las cosas y para volver a restablecer la comunión, la fraternidad, la familia. Y es ese momento en el que el propio José se vuelve, dice que estaba llorando, de ver la emoción del momento. Cuando dice José, si es que yo soy vuestro hermano, es que lo que quiero no es que sufráis, sino que realmente el sentido de la vida, las tragedias y las luchas, tiene también un acto de acción de gracias del propósito de Dios. Y por lo tanto es el medio de vuestro perdón de la culpa y de la esperanza de vuestro futuro. ¿Qué vemos en la copa? Cuando vemos aquellas cosas que nos suceden en la copa que es nuestra vida y que Dios pone en ella, vemos la casualidad, el destino, la cosa trágica, todos los enemigos, todos en contra de mí. ¿Cómo tengo que llevar yo esto? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿O somos capaces de ver que la mano amorosa de nuestro Dios es el que está poniendo contenido a nuestra vida, llenándola de perdón y de esperanza? Que el Señor nos ayude a reflexionar. Amén.